La criatura que llamaron The Void Reaper había estado perfectamente quieto durante 3 horas. Embajador Quintel de la Hegemonía El Consejo se encontraba detrás de las barreras reforzadas, observando al depredador masivo a través de capas de escudos de energía que podría detener un bombardeo planetario. La bestia se agachó en el centro de la bahía de acoplamiento como una pesadilla viviente hecha de sombra y hueso. Sus 6 ojos brillan con la luz fría de las estrellas distantes. Las espinas afiladas de Razor sobresalían de su piel de obsidiana, cada uno capaz de piercing Starship Hull Slata. Cuando respiraba, el aire en sí parecía retrocesar. El transporte humano es solicitando la autorización de acoplamiento, anunció el especialista en tecnología Rex de su consola, sus antebrazos bailando a través de holográficos controles. Protocolo diplomático estándar. Los tentáculos de la cabeza de Quintel se retorcieron con apenas contenía orgullo. Concederlo. Déjalos ver lo que hemos logrado. El Void Reaper había sido el depredador más temido de la galaxia durante más de 2 milenios. Había terminado las guerras de Centauri por simplemente existente en el mismo sistema estrella que el campo de batalla. Civilizaciones enteras se habían rendido en lugar de enfrentar la posibilidad de encontrarse con uno en la naturaleza. El planeta natal de la criatura había sido declarado fuera de los ajustes a todos los galácticos tráfico, rodeado de balizas de advertencia en 47 idiomas que dijeron lo mismo. La muerte vive aquí. Pero la hegemonía había hecho lo imposible. Habían capturado uno, Lodomar, lo convirtieron en la mejor herramienta diplomática. El lanzadera humana no era nada especial. Un básico buque de transporte que parecía haberse ensamblado a partir de repuestos y optimismo. Se acomodó en el acoplamiento Bay con un jadeo mecánico que hizo que varios ingenieros de hegemonía WSE. La esclusa de aire ciclada en un sonido como alguien despejando su garganta. Recuerde, Quintal se dirigió a su equipo de seguridad. Los humanos están aquí para presenciar nuestro logro. Han sido aislados en su pequeño mundo durante tanto tiempo. Probablemente piensan sus armas primitivas son impresionantes. Esto será educativo para ellos. Ella, cabeza de Void Reaper, se rompió. Los 6 ojos de repente encendieron más, y la forma masiva de la criatura se tensó como un resorte enrollado. Sus fosas nasales estalladas muestra el aire con intensidad depredadora. Un retumbar bajo emanó de su garganta. No es el territorial habitual gruñido al que se habían acostumbrado, pero algo más. Algo que hizo los pelos en cada especie de mamleyana en la habitación de pie directamente. Ganado. ¿Qué está haciendo? Rex Boyce subió una octava. La esclusa de aire terminó en bicicleta. El humano salió. El vacío se atornilló no hacia el humano lejos de ellos. La criatura que nunca había mostrado miedo, nunca retrocedió de nada en historia grabada. Repentinamente revolvió hacia atrás como una mascota de la casa sobresaltada. Garras raspadas contra la terraza de metal mientras se presionaba contra la pared lejana, la cabeza baja, los ojos muy abiertos con lo que solo podría describirse como terror. Eso no es posible, Quintol susurró. El humano miró a su alrededor la bahía de atraque con leve curiosidad, completamente ajena al hecho de que solo provocó que una leyenda galáctica tuviera lo que parecía ser un ataque de pánico. No eran notables para los estándares humanos medio altura, usando un uniforme de mantenimiento simple con manchas de grasa en las mangas. Una etiqueta de nombre leído J. Parker en letras desvaídas. «Hola», dijo el humano, levantando una mano, en una ola informal. «Soy Jake. Lo siento, llegué tarde. Tuve algunos problemas del motor en el camino». El vacío se gimió. Gemido. El sonido era tan inesperado, tan fundamentalmente incorrecto, que la mitad del equipo de seguridad olvidó que se suponía que estaban protegiendo cualquier cosa y simplemente se quedó allí con la boca abierta. Jake notó a la criatura por primera vez y se detuvo. «Oh, vaya. ¿Es esa una de esas cosas desde el borde exterior?»
He escuchado historias, pero nunca he visto una de cerca. Él dio un paso adelante, las manos en sus bolsillos. Oye, amigo, ¿estás bien? Miras un poco asustado. El vacío se presionó aún más fuerte contra la pared, su respiración rápida y poco profunda. Sus espinas, que habían sido erectas y amenazantes antes, ahora se quedan planas contra su piel en una postura sumisa que los xenobiólogos de la Hegemony nunca antes habían visto. Embajador, Rex la voz apenas era un susurro. Todas nuestras lecturas muestran que la criatura está en un estado de estrés extremo, frecuencia cardíaca elevada. La respuesta de la hormona del estrés, la lucha o la respuesta de vuelo se desencadenó. Pero no es luchando, observó Quintel. Su cosmovisión se agrieta como el hielo delgado. Es huyendo. Jake se acercó al depredador encogido con la confianza informal de alguien quien lidiaba con animales asustados antes. Fácil allí, chico grande. Nadie va a lastimarte. Volvió a mirar a los extraterrestres reunidos. ¿Ha estado comiendo bien? Se ve un poco delgado. Ella, criatura que había terminado las 14 guerras interestelares sin ayuda, ahora estaba temblando como una hoja en un huracán. Señor, se aventuró uno de los guardias de seguridad. ¿Deberíamos hacer algo? Quint no pudo hablar. El vacío cegador había sido la pieza central de toda su estrategia diplomática. Habían planeado úselo como apalancamiento en 1900 las negociaciones comerciales, como un elemento disuasorio contra las especies hostiles, como prueba de que el Hegemony era el poder dominante en este sector de la galaxia. Solo la reputación de la criatura ya se había abierto puertas que habían estado cerradas durante siglos, y ahora se escondía de un trabajador de mantenimiento humano. Jake extendido su mano lentamente, la forma en que alguien podría acercarse a un perro asustado. Está bien, amigo. No te voy a lastimar, ¿estás seguro? Los ojos del vacío se centraron en la mano extendida de Jake. Por un momento toda la bahía de acoplamiento contuvo el aliento. Entonces, con movimientos tan tentativos que parecía casi infantil, la criatura estiró su cabeza enorme hacia adelante y olfateado. En el momento en que el aroma de Jake golpeó las fosas nasales de la criatura, algo fundamental cambió. El vacío Reapers los ojos se pararon, no con miedo esta vez, sino con reconocimiento. Todo su cuerpo el lenguaje cambió, las espinas relajadas, la postura cambiando de aterrorizada a sumiso, respetuoso. Ahí vamos, dijo Jake suavemente. Su voz lleva el tipo de autoridad gentil que hablaba de experiencia con criaturas asustadas. Eso es mejor, ¿no? El vacío Reaper hizo un sonido diferente a cualquier cosa en los extensos archivos de la Hegemony, un suave, el trino casi musical que parecía provenir de lo profundo de su pecho. Bajó su cabeza hasta que su frente casi tocó la cubierta en 1906, lo que cualquier xenobiólogo reconocería como un gesto de profundo envío. Bueno, dijo Jake, rascándose detrás de una de las criaturas enormes oídos. ¿No eres solo un gran softy? La bestia que había aterrorizado la mitad de la galaxia conocida comenzó a ronronear. El mazo de observación, Quintil, sintió su realidad cuidadosamente construida que se desmoronaba a su alrededor. El vacío cegador, su ultimate weapon, su prueba de dominio, su boleto a la supremacía galáctica, estaba actuando como una mascota domesticada alrededor de un humano que habían invitado como cortesía. Embajador Rex dijo, su voz hueca. Estoy detectando cambios masivos en la bioquímica de la criatura. Las hormonas del estrés caen al inicio. Los niveles de oxitocina sonan los patrones cerebrales que cambian a lo que solo puedo describir como satisfacción. Jaque miró hacia arriba desde donde estaba ahora, rascando la barbilla del vacío, aparentemente ajeno al hecho de que él estaba acariciando a una criatura que podía descifrar los planetas. Entonces, ¿cuál es su historia? ¿Caso de rescate? Tengo ese look. ¿Caso de rescate? Quintol logró Croak. Sí, ya sabes, trauma, malas experiencias, problemas de confianza. Me dirijo a un refugio a casa. Verlo todo el tiempo. La expresión de Jake se hizo seria al examinar la criatura más de cerca.
El pobre tipo ha pasado por algunas cosas, ¿no eres amigo? El vacío Reaper presionó su enorme cabeza contra Jake's cofre e hizo ese extraño sonido musical nuevamente. Embajador, uno de los dijo los guardias de seguridad, su voz apretada con pánico apenas controlado. ¿Cuáles son tus pedidos? Quintil miró la escena antes que él. El depredador más temido en el espacio conocido ahora era un humano trabajador de mantenimiento, como un gato doméstico de gran tamaño. Todo lo que pensaron que sabían sobre la estructura de poder de la galaxia acababa de estar al revés en el espacio de 5 minutos. Necesito hacer algo, llama, dijo finalmente. Porque si un humano pudiera entrar a una habitación y domesticar instantáneamente el vacío Reaper, ¿de qué más eran capaces? Y lo que es más importante, ¿qué dijo eso sobre el mundo del que vinieron? La emergencia sesión del Consejo convocada en 1 hora, y el quintil de embajador nunca había visto al liderazgo galáctico parecer así agitado. Representantes holográficos de 17 especies diferentes parpadearon la cámara circular, sus expresiones que van desde la confusión hasta el terror absoluto. Explícame de nuevo, gruñó High Commander Rexelon. Su rostro con cicatrices se torció de incredulidad. Como tu mejor arma actualmente está jugando a buscar un conserje humano. A través de las cámaras al ver el puerto, todos podían ver a Jake, en la bahía de acoplamiento a continuación, lanzando lo que parecía ser un trozo de chatarra al otro lado de la habitación. El vacío se deleitó con el entusiasmo de un cachorro. Su forma masiva se mueve con una gracia sorprendente cuando recuperó el juguete improvisado y lo devolvió a los pies de Jake. No está jugando, insistió el doctor Yolana, el principal xenobiólogo de la hegemonía. Sus tentáculos retorcidos de emoción académica. Los patrones de comportamiento que estamos observando sugieren la dinámica del paquete. Específicamente, la criatura ha identificado al humano como su alfa. Alfa. La palabra salió como un colectivo jadeo de múltiples especies. Los datos son innegables, Gilana continuó, deteniendo pantallas holográficas. Desde la llegada del humano, los marcadores de agresión de la criatura han caído a 0. Su estrés, las hormonas están en niveles que nunca hemos registrado. Exhibe comportamientos de sumisión clásicos. Bajo la cabeza, presentación de postura vulnerable, britándose de regalos. En Q, el vacío seguló que dejó caer el metal batea a los pies de Jake y se recostó en sus encorvados, moviendo la cola con suficiente fuerza para crear una pequeña tormenta de viento. «Posible», siseó el consejero de Trix, su cara escalada, vale. El vacío no tiene depredadores naturales. Es la especie de ápice de su ecosistema. ¿Que posiblemente podría hacerlo? Eso es todo. Elana interrumpió. Su voz cayó a un susurro. Hemos estado preguntando lo incorrecto. Pregunta. Asumimos que la criatura era el depredador de su mundo. ¿Pero qué si no fuera el depredador de Apex de todos los mundos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Alto comandante Rexon Sojo cibernético, como se centró en la escena a continuación. Está sugiriendo que el humano, este trabajador de mantenimiento, representa una especie que supera al vacío en el orden natural. El reconocimiento de olor fue inmediato, explicó Gilana, su compostura académica agrietando. La criatura identificada algo en la firma de feromona del humano que desencadenó una respuesta de envío de instancias. Esto no se aprende comportamiento, es instintivo, cableado. Las especies de la secuencia vacía evolucionaron a reconocer y someterse a algo. Y que algo camina sobre 2 patas y proviene de un planeta llamado Tierra. Abajo ellos, Jake había encontrado una longitud de cuerda y estaba involucrado en lo que parecía ser un juego vigoroso de tug of war con el depredador más temido de Galaxy. El vacío se estaba conteniendo claramente, su resistencia masiva limitada, por algún protocolo invisible que le impidió dañar accidentalmente su nuevo paquete líder. Los registros históricos, el consejero susurrado Smeltara, su voz apenas audible.
La casa del vacío del Repermundo. Las encuestas que realizamos antes de capturar los datos del ecosistema. ¿Qué pasa con él? Raglan exigió. El planeta fue clasificado como un mundo de la muerte de clase 7, gravedad extrema, atmósfera tóxica, ecosistema pesado de depredadores. Pero la encuesta, los equipos, notaron algo extraño en el registro geológico, evidencia de una biosfera aún más extrema en el distante pasado. Algo que hubiera hecho que el ecosistema actual se viera manso. Ellas implicaciones golpearon a la cámara como un golpe físico si el mundo del vacío se considerara uno de los más peligrosos en espacio conocido. ¿Qué tipo de entorno lo haría parecer hospitalario en comparación? Tierra, dijo Quintil. La palabra cae como una piedra en agua fija. La Tierra todavía está clasificada como un mundo de cuarentena, sin contacto no autorizado, sin encuestas detalladas. No porque todos los que se acercan lo suficiente como para escanearlo desaparecen adecuadamente, terminan el doctor Yolana. Las sondas automatizadas que hacen a través del sistema envíe lecturas que nuestras computadoras marcan como mal funcionamiento del sensor, niveles de gravedad que deberían aplastar la mayoría de las formas de vida, los patrones climáticos que esterilizarían a la mayoría de los mundos y las lecturas de la biodiversidad. Ella hizo una pausa, manipulando su pantalla holográfica para mostrar un escaneo parcialmente completado de la superficie de la Tierra. Los datos preliminares sugieren un planeta donde literalmente todo está tratando de matar todo el tiempo. Un mundo donde el concepto de depredador de Apex no tiene sentido porque hay docenas de especies que podría reclamar el título. Un planeta donde la supervivencia no se trata de ser el más fuerte, se trata de ser el más adaptable. En la bahía de Docking, Jake aparentemente había decidido que el vacío se preparaba. Ahora estaba corriendo sus manos a través del pelaje grueso de la criatura, revisando lesiones o parásitos con la deficiencia de práctica de alguien que hice esto innumerables veces antes. El vacío se había rodado sobre su espalda. Exponer su vientre vulnerable en una exhibición de confianza absoluta. El humano no ve un terror galáctico, observado consejero en silencio. Él ve un animal grande que necesita atención. Para él, esto es normal, lo que significa, dijo Rexon. Su voz pesada con el horror amanecer, que de donde viene, se consideraría el vacío. ¿Qué mascota de casa? La pregunta colgaba en el aire como una sentencia de muerte. Señor, vino una voz temblorosa de la estación de comunicación. Estamos recibiendo transmisiones prioritarias de todo el sector. La palabra es extendiéndose sobre lo que pasó aquí. El Nexus Collective quiere saber si es cierto que un humano entró en nuestra instalación y domesticar el vacío en menos de una hora. ¿Qué les decimos? Quintel preguntó. Rexlon miró en la escena de abajo, donde Jake ahora estaba enseñando al Void Reaper para estrechar la mano. Su garra masiva agarra suavemente los dedos relativamente pequeños del humano. Nosotros diles, dijo finalmente, que podríamos haber cometido un terrible error sobre quién los verdaderos depredadores de Apex están en esta galaxia. Los protocolos de emergencia activados en 3 sistemas de estrellas simultáneamente. Dentro de las 6 horas posteriores a la llegada de Jake, todo gobierno importante en la galáctica, la comunidad, había recibido la misma sesión informativa clasificada. El vacío se había elegido a un humano como líder de la manada, y las implicaciones fueron remodelar todo lo que pensaban que sabían sobre la cadena alimentaria cósmica. Necesitamos que comprenda con qué estamos tratando, anunció el almirante de la flota Dexar durante la reunión de seguridad convocada apresuradamente. El marco masivo llenó el proyector holográfico cuando se dirigió a representantes de Minomentí. 47 diferentes mundos. Estoy autorizando una misión de sonda de escaneo profundo al sistema solar. Nosotros necesito datos reales sobre esta Tierra antes de que no lo hagamos absolutamente. Director interrumpido Plexara del Instituto de Investigación Galáctica. Su forma cristalina pulsante con agitación.
Las últimas 3 sondas, las misiones a ese sistema, nunca regresaron. Las advertencias automatizadas solo deberían decirnos todo lo que necesitamos saber. Las advertencias se basaron en escaneos de largo alcance, argumentó el Dr. Rex, quien había estado monitoreando la situación continua en la bahía de acoplamiento. Asumimos que el planeta era simplemente demasiado hostil para la vida compleja. ¿Pero qué si lo tenemos hacia atrás? ¿Qué pasa si no es demasiado hostil para la vida? Es demasiado hostil para cualquier cosa excepto la vida más peligrosa. En los alimentos de vigilancia, Jake ahora estaba dando al vacío Reaper lo que parecía ser un examen veterinario completo. La criatura se quedaba perfectamente quieto, permitiendo al humano verificar sus dientes, examina sus garras y sondea las áreas que los científicos de la hegemonía nunca se habían atrevido a acercarse. Cada pocos minutos, Jake haría sonidos alentadores y rascaría detrás de las orejas de la criatura. Exactamente como una campana, un asesor de las especies, evolucionaron junto con algo que los examinaba, preparaba y cuidaba regularmente. El vacío Reaper no es solo su misión. Está buscando la aprobación activamente. Mira cómo presenta diferentes partes de su cuerpo para inspección. Este es un comportamiento aprendido codificado a nivel genético. Su especie evolucionó junto con algo que he examinado regularmente, preparado y atendido por ellos. Estás sugiriendo que los humanos domesticados sean de vacío. Almirante, la voz de Dexar llevaba una nota de invención. Estoy sugiriendo algo mucho peor, respondió Rex. Estoy sugiriendo que en la Tierra, los cosechadores de Void son los animales domésticos. El silencio que siguió fue absoluto. Director Pixar's la forma cristalina parpadeó mientras procesaba las implicaciones. Si las criaturas consideramos que los depredadores del ápice galáctico son simplemente mascotas en la Tierra, entonces ¿qué camina en la cima de la cadena alimentaria de ese mundo? Ella pregunta fue respondida por el propio Jake, aunque él permaneció completamente sin darse cuenta de la crisis existencial que estaba causando en 3 sectores del espacio. Había encontrado un pequeño kit médico en sus suministros de mantenimiento y ahora era aplicando antiséptico a un raspado menor en el flanco del ceacito vacío. «Fácil allí, Big Guy», murmuró Jake, su voz llevando el tipo de autoridad casual que hablaba de una experiencia extensa con animales peligrosos. «Lo sé, Picadre, pero necesitamos mantenerlo limpio. No puedes hacer que obtengas una infección». El vacío Reaper, la criatura que había terminado el conflicto de Riel, simplemente apareciendo en el sistema estrella disputado, mantenido perfectamente quieto mientras un humano la mitad de su tamaño trataba sus heridas. «Lo genético marcadores», susurró el Dr. Yana revisando flujos de datos del biollo de la criatura monitores. «Estoy detectando modificaciones genéticas, trazas en el ADN del cianal vacío, marcadores de reproducción selectivos. El linaje de esta criatura ha sido moldeado por intervención inteligente». «¿Moldeado cómo?», exigió al almirante Dexter. «Hecho más docile, más social, más receptivo a las estructuras de comando humanas. Ellas modificaciones son antiguas, miles de generaciones de edad, pero tienen allí. Alguien tomó un depredador de Apex y se volvió en algo que podría coexistir con los humanos. Las implicaciones se estrellaron sobre los representantes reunidos como una ola de marea. Si los humanos hubieran estado criando selectivamente a los cosechadores de vacío durante milenios, ¿qué dijo eso sobre sus capacidades tecnológicas? Su comprensión de la genética, su disposición a compartir su mundo con criaturas que aterrorizaron al resto de la galaxia. «Hay más», continuó Yolana, su voz apenas estable. «Las respuestas al estrés de la criatura no solo caen, están invirtiendo. Estar cerca de un humano no solo lo calma, lo hace feliz. Genuinamente, meditablemente feliz. Mirar en estos niveles de endorfina.
En los feeds, Jake había producido una pelota de algún lugar y lo estaba rebotando suavemente del hocico del vacío. Los ojos de la criatura rastrearon la pelota con el foco láser, su todo el cuerpo moviéndose con anticipación. «Está jugando», observó el consejero Tetrick, su voz hueca de sorpresa. «El depredador más temido de la galaxia está jugando a la captura». «Las implicaciones sociales son asombrosos», agregó el Dr. Rex. «Si los humanos interactúan rutinariamente con criaturas de este nivel de poder como compañeros más bien que amenazas, ¿qué sugiere eso sobre sus propias capacidades, sobre su mundo cibernético del almirante?» Dexar implica la palabra mientras procesaba escenarios tácticos. Necesitamos reevaluar todo nuestro sistema de clasificación. Si la Tierra produce seres que consideran que los segador nulos son manejables, entonces, ¿qué sucede cuando decidir expandirse más allá de su sistema estelar? La pregunta colgaba en el aire como una sentencia de muerte. «No son en expansión», dijo el director Plexara en voz baja. «Eso es lo que hace que esto sea tan aterrador. Se quedan. A las especies capaces de domesticar a los depredadores del ápice galáctico eligen permanecer en su mundo único. Son no conquistando. No se están expandiendo, solo existen. Lo que significa, el almirante Dexar dijo lentamente que tampoco. No saben lo peligrosos que son, o están tan seguros de sus habilidades, que no sienten la necesidad para demostrar cualquier cosa. En la bahía de Docking, Jake levantó la vista de su improvisada sesión de veteranos y notó las ventanas de observación llenas de caras alienígenas. Levantó la mano en una ola amigable, completamente ajena a él, hecho de que acabara de desencadenar la mayor reevaluación militar en la historia galáctica. De cualquier manera, susurró Deuter Gilana. «Es posible que hayamos descubierto que no somos las especies de Apex en esta galaxia después de todo. Los archivos clasificados llegó a las 3:47 hora estándar galáctica, transmitida a través de MinoDC, la más segura canales disponibles para la red de inteligencia galáctica. La forma cristalina del director Pixer pulsada con nervios energía mientras revisó el contenido, su comportamiento generalmente compuesto, agrietando bajo el peso del hombre que estaba leyendo. «Almirante de la flota», dijo, su voz que lleva a través de la emergencia sesión. «Tenemos un problema muy, muy grande». El holográfico, las pantallas alrededor de la cámara se convirtieron en vida, mostrando imágenes granuladas, capturadas por sondas de largo alcance, que de alguna manera sobrevivió breves pasajes a través de la ventaja exterior de Soul Systems. Lo que revelaron hicieron que los representantes reunidos desearan nunca habían hecho la pregunta. La Tierra, Plexara, comenzó. Su voz apenas estable, no es solo un mundo de la muerte de clase 7. Según estas lecturas, no debería poder admitir complejo vida en absoluto. La gravedad es 3 veces lo que la mayoría de nuestras especies pueden sobrevivir. La composición atmosférica incluye gases que serían tóxicos para el 80% de las formas de vida conocidas. Los patrones meteorológicos incluyen fenómenos que regularmente esterilizan continentes enteros. Se detuvo, manipulando la pantalla para mostrar una imagen térmica de la superficie de la Tierra. Pero esa no es la peor parte. Las lecturas de la biodiversidad son imposibles. Las computadoras lo siguen marcando como errores del sensor porque indican la presencia de depredadores de ápice en los números. Eso debería haber resultado en el colapso del ecosistema hace milenios. Osos que podrían atravesar los cascos de la nave espacial. Acuático depredadores del tamaño de nuestros vasos más pequeños. Criaturas voladoras con patrones de caza que sugieren inteligencia, sencientes, acercándose. El almirante Dexar se inclinó hacia adelante, su ojo cibernético se desagradó mientras procesaba los datos. ¿Cómo muchos depredadores de Apex estamos hablando? Miles de especies, todas compartidas la misma biosfera. Todo coexistir en una dinámica de presa de depredador tan compleja nuestra. Los mejores xenobiólogos no pueden modelarlo.
La voz de Pleara cayó a un susurro. Y los humanos se sientan en la parte superior de todo. La revelación golpeó la cámara como un golpe físico. En la bahía de acoplamiento a continuación, Jake ahora estaba enseñando al Void Reaper a darse la vuelta. La criatura masiva que sigue su mano, gestos con ansioso atención. Los datos arqueológicos son aún más inquietantes, continuos, Dr. Rex. Sus antebrazos temblando mientras manipulaba las pantallas secundarias. Encuestas geológicas. Sugerir que la biosfera de la Tierra ha sido a través de múltiples eventos de extinción que habrían esterilizado a la mayoría de los mundos. Todavía, la vida no solo sobrevivió, prosperó, se adaptó, se volvió más peligroso. Y los humanos, la voz del almirante Dexar apenas era audible. Los humanos sobrevivieron todo. Hielo edades que duraron milenios, erupciones volcánicas que bloquearon el sol durante años, impactos de asteroides que habrían rompió la mayoría de los mundos. No solo sobrevivieron, desarrollaron la tecnología, cultura, civilización. Convirtieron un mundo que mata a todo en su hogar. Ellas implicaciones en cascada a través de la cámara, como la caída de dominó. Si los humanos habían evolucionado en un mundo donde nulos se consideraron manejables, ¿qué dijo eso sobre la resiliencia humana? ¿Sobre sus habilidades de resolución de problemas? ¿Sobre su umbral para el peligro? Hay más, dijo Plexara. Ella la forma cristalina ahora pulsando con alarma. Los datos de la sonda incluyen grabaciones de audio, fragmentos de humanos, las comunicaciones interceptadas desde sus instalaciones orbitales. Ella activó la alimentación de audio y la cámara se llenó con el sonido de las voces humanas. Participó en lo que parecía ser una conversación casual. El algoritmo de traducción luchó con el rápido diálogo de fuego, pero ciertas frases aparecieron claramente. Tomando Rex fuera para su búsqueda de la mañana. Los nuevos cachorros se están volviendo agresivos. Podría necesitar separarlos. Llamó enfermo hoy. Consiguió mordido por algo venenoso de nuevo. Los niños quieren ir a nadar con los megalodones este fin de semana. Cada frase cayó en el silencio como una bomba. Los representantes reunidos se miraron el uno al otro, horror como las implicaciones se hizo claro. No solo sobreviven a su mundo, el consejero susurró. Lo están disfrutando. Están tratando criaturas que nos aterrorizarían como recreación. La referencia de registros de audio los niños humanos que interactúan con los depredadores de Apex como actividad de rutina, agregó el Dr. Rex. Sus jóvenes están siendo criados junto con criaturas que podrían devastar nuestras flotas. Esto no es adaptación. Es integración completa con un ecosistema hostil. En la bahía de Docking, Jake había producido lo que parecía ser un arreglo cepille y lo estaba trabajando a través del pelaje grueso del vacío. La criatura había cerrado los ojos en felicidad, ocasionalmente haciendo ese extraño sonido musical que sus científicos habían identificado como un ronroneo. Almirante, vino un voz de la estación de comunicación. Estamos recibiendo transmisiones prioritarias de todo el sector. El Nexo El Colectivo solicita una consulta militar inmediata. Los territorios de RIM están activando su defensa protocolos. Los mundos principales son, señor, están discutiendo la cuarentena preventiva medidas. Medidas para la cuarentena. La voz del almirante Dexar llevaba una nota de pánico. ¿Contra qué? Contra la humanidad, señor. Se está extendiendo la voz sobre lo que sucedió aquí. Cada poder importante en la galaxia reevalúa sus matrices de amenaza. Si los humanos pueden domesticar los segadores vacíos, ¿de qué más son capaces? La pregunta que había estado inquietando a la cámara desde la llegada de Jake, finalmente, encontró su voz a través del director Plexara. ¿Qué sucede cuando deciden abandonar su mundo? Ellos ya tener, dijo el Dr. Rex en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro.
El humano que es allí con nuestra antigua arma definitiva llegó a un barco humano. Eso significa que tienen más rápido que viajes ligeros. Tienen la capacidad de abandonar su mundo cuando lo deseen. Y eligieron enviar un mantenimiento trabajador, teatro de consejeros agregados. No es un diplomático, ni un guerrero, ni un científico, un trabajador de mantenimiento. Ellas implicaciones fueron asombrosas. Si los humanos consideraron una llamada de mantenimiento de rutina digno de solo su personal más básico, ¿qué sugirió eso sobre su asignación de recursos, sobre sus prioridades, sobre su confianza en su capacidad para manejar lo que puedan encontrar? Señor, la voz del oficial de comunicación se rompió de tensión. Estamos recibiendo una transmisión del humano. Él se les preguntando si tenemos comida para perros. ¿Comida para perros? La voz del almirante Dexar se levantó en octava. Dice que el tipo grande se ve hambriento y quiere asegurarse de que se esté poniendo apropiado nutrición. También pregunta si tenemos un veterinario en el personal, porque cree que la criatura podría necesitar algunos disparos. Cámara se quedó en silencio cuando el peso total de la situación se asentó sobre ellos. El depredador más temido de Galaxy, ahora era una mascota. Las especies que habían considerado la Ultimate Apex Predator estaba pidiendo atención médica para su nuevo compañero. Y el humano responsable de el evento de la realidad destrozante, estaba preocupado por la nutrición adecuada. ¿Qué le decimos, él? Preguntó al oficial de comunicación. El almirante Dexar miró la escena a continuación, donde Jake ahora estaba rascándose detrás de las orejas del vacío, mientras revisaba lo que parecía ser una lista de verificación de mantenimiento. La criatura que había terminado las guerras, con su mera presencia ahora seguía a Jake como un compañero devoto. Deciremos él. El almirante Dexar dijo finalmente que veremos lo que podemos hacer, y luego nosotros envíe un mensaje a cada gobierno de la galaxia. La Tierra no debe ser amenazada. La Tierra no debe ser desafiado. La Tierra debe dejarse sola, señor. Porque si esto es lo que envían para el mantenimiento de rutina, el almirante Dexter continuó, su voz pesada con el peso de la realización cósmica. No quiero averiguar qué envían para la guerra. Jake levantó la vista de su lista de verificación y agitó las ventanas de observación nuevamente, su expresión amigable y completamente ajena al hecho de que acababa de redefinir la estructura de poder galáctico. El Void Reaper, sintiendo la atención de su nuevo paquete, la atención sobre el hombro de Jake con la satisfacción. Señor, susurró el Dr. Rex. ¿Y si no son los depredadores de su mundo? ¿Qué pasa si son solo gerencia media? Ella pregunta colgaba en el aire como una oración a los dioses que ya no parecían relevantes. Porque en una galaxia donde los humanos caminaron suavemente y transportados a los asesinos del planeta como mascotas, las reglas antiguas ya no se aplicaron y todos sabían